Muchas gracias. Muchísimas gracias. A quienes me conocéis sabéis que tengo poca visión, poca audición, pero no pienso renunciar a mi voz. Así que todo lo que pueda amplificar. Comenzamos con... Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias a la Academia de las Artes Escénicas de España y muchísimas gracias también a las personas que nos acompañáis. Tengo, como os decía, poca visión y suelo imaginar los rostros, que es lo que más me cuesta ver, los suelo imaginar siempre con esa tensión de esperar, de quien tiene una expectativa por encontrar valor y sentido en este encuentro que nos une en torno a las artes escénicas. Quiero comenzar recordando lo que nos trae aquí. Quiero comenzar recordando el amor al arte, la conciencia experimentada de que en todo aquello que protagoniza las listas de cosas que los humanos precisan para vivir y para ser, ya no es tolerable que la cultura quede camuflada o desaparecida ante la reducción al cálculo de ganancias y simplificación utilitarista. El valor y las necesidades de las que hablaré en esta ponencia buscan argumentar la absoluta necesidad de las artes para la vida humana, su inconmensurable valor en la época que vivimos. De hecho, mi legitimidad quizá podría venir por el hecho de ser una persona que ha dedicado gran parte de los últimos 25 años a la reflexión crítica, a la docencia, a la investigación sobre la transformación del trabajo creativo en la cultura contemporánea. Pero pienso que mi mayor baza para hablar aquí es afirmar que la cultura me ha salvado, que un poema, un libro, una obra de teatro han sido capaces de romper la coraza del alma endurecida, haciendo que la vida sea más digna de ser vivida. Que seguramente a quienes estáis aquí también os ha pasado y que tenemos la responsabilidad de compartirlo. Si las predicciones sobre la tecnología han errado drásticamente y no solo no nos han liberado de las tareas tediosas, sino que nos han saturado de más trabajo, de más adicciones, de más autogestión, cabe pensar si la cultura no puede, si la cultura no debe actuar como contrapeso. De hecho, es fácil pensar que la cultura era el premio al final del tiempo libre, pero la necesitamos para resignificar y poner en valor la vida, porque si algo caracteriza la complejidad de la época que vivimos es que el tiempo propio está siendo apropiado por la saturación de un estar haciendo constantemente, de un estar enganchados por defecto, de un estar posponiendo lo que importa aún cuando tenga tiempo, un cuando tenga tiempo que nunca llega, un cuando tenga tiempo que nunca llega y que daña la cultura. En la era capitalista se ha normalizado un uso del tiempo que ha puesto el trabajo en el centro de nuestras vidas y cada vez más la tecnología. No es baladí que en esta época las enfermedades mentales crezcan y que los más vulnerables se vean cada vez más desprovistos de tiempos propios, repito, desprovistos de tiempos propios, esos de los que también sale la cultura sin pantallas. Porque, como sabemos, el tiempo es político. Y recuperando historias pasadas, vemos que en otras épocas los tiempos para el ocio y la contemplación han sido parte esencial de la educación y la participación en la vida pública. Así, bajo la inspiración del carácter convenido y transformable de los modos de vivir y valorar la cultura y el tiempo, en la ponencia que he preparado para Futura Escena y que intentaré resumir aquí, me he permitido el lujo de pensar sin limitarme extensión y tiempo. Un gran lujo en los tiempos que corren permitirnos profundizar en lo que pensamos, incluso en
en ese estar dispuestos a dejarnos llevar por las líneas de fuga a las que nos lleva también el trabajo creativo, que siempre tiene que ir acompañado, como bien sabéis, de juego. El juego y la imaginación deben estar presentes también en las formas de imaginar los futuros desde el presente. En esa reflexión que forman parte de ese documento, que algunas personas habéis podido ya leer, he pensado alrededor del valor y el sentido de las artes escénicas en la época contemporánea, atendiendo a aquella idea ya sugerida por Marcel Duchamp cuando diferenciaba entre los artistas y los artistas contemporáneos, poniendo énfasis en cómo estos últimos, los artistas o creadores o pensadores, podemos ampliar que decimos o que nos llamamos contemporáneos, diferenciándolos como aquellos capaces de habitar la dificultad de nuestra propia época, aquellos capaces de construir la complejidad del tiempo que vivimos. En ese habitar, construir la complejidad de la propia época es donde radica esa dificultad y ese reto también de pensar el futuro desde el presente. En ese pensar el valor y sentido de las artes escénicas en la época contemporánea irá también implícito pensar el papel de las artes escénicas como servicio público para un mundo más igualitario. En ese sentido es para mí esencial establecer el vínculo y argumentar las razones que vinculan la práctica laboral de las artes escénicas con la práctica formativa, su vínculo con la educación artística en un contexto donde las humanidades corren el riesgo de seguir siendo devaluadas por quienes priorizan saberes meramente cuantificables y fácilmente operacionalizables. He pensado sobre las artes escénicas como trabajo, consciente de que para pensar mejor sobre el futuro necesitamos una mirada crítica a la época presente. En este marco situaré las potencias y valores de las artes escénicas como servicio público, como os comentaba, su singularidad en una época mediada por pantallas, sus dificultades como trabajo y sus expectativas desde y para la educación y la igualdad. Lo haré partiendo de una reflexión que no evita esquivar la dificultad del tiempo, ese tiempo en el que más que nunca, con tantas sensaciones de incertidumbres y temores atragantados, hay que recordar que las artes se nos muestran como ese imprescindible y privilegiado lugar que permite acoger lo que nos cuesta expresar con palabras. Quizá aquí radique una de las mayores potencias, a mi modo de ver, del arte, que casa con muchas de las ideas que se han compartido en esta primera presentación. Cuando hablamos de lo que nos cuesta expresar con palabras, de lo difícilmente narrable, hablamos de que no todo en los humanos es fácilmente acotable en una casilla predeterminada, no todo es fácilmente operacionalizable en lógicas numéricas y monetarias. En esa capacidad de abordar las contradicciones, de no esquivar lo complejo, es donde tenemos el lujo de habitar quienes vivimos en el contexto de las artes y de las artes escénicas, porque la mayoría de nuestras experiencias y respuestas no pueden hoy ser fácilmente clasificadas en esas casillas predeterminadas que llenan nuestras rutinas y nuestros días. Es la razón por la que el buen arte no puede ser dogmático llamando a las personas a pensar esto o aquello, sino que en su despliegue de situaciones, parodias, ficciones, favorece que cada cual se haga sus propias preguntas y saliendo del letargo digital, del poder verlo todo sin apenas inmutarse al que hoy nos llevan a menudo las pantallas, puedan recuperar ese gran valor que es la capacidad de extrañarse, la capacidad de hacerse preguntas, la capacidad de hacer las cosas pensativas. En un mundo que enfrenta múltiples crisis y desafíos, las artes escénicas son una herramienta poderosa para transformar y humanizar la sociedad. En primer lugar, porque ayudan a la ciudadanía a empatizar con los otros a través de las historias y los personajes que contribuyen
a sensibilizar sobre las realidades que es probable que no experimenten directamente, ayudando a conocer y a respetar la diversidad. Las artes escénicas pueden crear oportunidades para hacer de espejo colectivo, preservando tradiciones y culturas desde el trabajo simbólico que realizan, ayudándolas a hacerlas reflexivas y también a innovar. Las artes invitan a ver la realidad de otras maneras y al hacerlo abren espacio para nuevos paradigmas y posibilidades de cambio, cuestionando estereotipos, normas sociales opresivas, reescribiendo narrativas dominantes, bien lo sabemos las mujeres, visibilizando realidades que apenas han tenido foco en nuestro imaginario, abordando temáticas complejas, ayudando a desarrollar pensamiento crítico allí donde la desinformación se normaliza, allí donde la desinformación crece. Las artes escénicas son hoy clave para la educación y el desarrollo personal de la ciudadanía, también para ayudar al bienestar emocional y psicológico, para la hoy tan dañada salud mental, porque la sociedad que comprende mejor sus propias complejidades también se siente más capacitada para transformarlas. Y me permito hacer un breve paréntesis para reiterar algo que aparecerá en esta ponencia, y es que me he hecho el propósito de apoyarme menos en los números que seguramente saldrán en otras charlas, ponencias y que tenéis accesibles en multitud de informes y textos, y apoyarme más en lo biográfico, que nos permite ir de lo subjetivo a lo cultural, de lo experimentado a lo cultural. Y en ese sentido quiero compartir una experiencia que hace unos años, cuando estaba trabajando en un informe para reflexionar sobre la situación que vincula la precariedad en el contexto español con la salud mental, encontré un testimonio que me resulta sumamente revelador para esto que os comento. Encontré a una persona, a una mujer de algo mayor que yo tengo 51 años, en torno a 57, 58 años, que me decía que había pasado por todas las consultas médicas, que había probado todas las pastillas posibles para sus problemas de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, que tenía una situación de salud mental dura, difícil, una situación de precariedad también difícil, pero que un punto de inflexión cambió su forma de entender las cosas y su forma de vivir en el mundo. Una tarde una amiga, una mujer, llamó a su puerta y la invitó a una obra de teatro. De esa obra de teatro de la que salió con cosas difícilmente narrables, pero con esa sensación de algo ha pasado en mi vida, pasó a una asociación de vecinas y vecinos y a una asociación cultural y a un club de lectura. Me fue comentando cómo esa concatenación de pequeñas actividades en las que recuperó la vida colectiva a través de la cultura, su vida cambió. Y me parece que no es baladí. Y me parece que en ese ejemplo, que comienza con un caso al que yo llegué estudiando sobre enfermedad mental, sobre problemas de salud mental y sobre precariedad, de pronto descubrí ese valor silencioso que la cultura tiene como costura comunitaria y que la cultura tiene para transformar y mejorar la sociedad. Pero a lo dicho añadiría 3 ideas que singularizan la potencia de las artes y concretamente de las artes escénicas en la época actual. Retomando esta idea del papel de la comunidad, no hablaré de ningún filósofo nada más que en este caso, que quiero recordar a un filósofo que me interesa, que es Hegel, cuando habla sobre la muerte del arte. Cuando Hegel hablaba sobre la muerte del arte, sugería no el fin de una práctica, sino el cambio en el papel que ésta tiene en el desarrollo de una comunidad. Fijaros cómo en los últimos tiempos ese papel se ha ido diluyendo junto a los viejos rituales y a una cultura de mercado que atraviesa y condiciona la práctica artística y que entroniza al sujeto frente a su pantalla como la gran imagen de época. Sin embargo, en su capacidad de lectura crítica, en su resistencia simbólica y especialmente desde la potencia que tiene el construirse desde la cultura material, las artes escénicas pueden ayudar a hilar una comunidad que comparte tiempos y espacios, una comunidad que se importa, es decir,
operar como puerta de entrada a la colectividad que se reconoce en lo común en una época donde esa comunidad está justamente en crisis. Cabe pensar que en una sociedad donde la sensación de soledad es creciente, donde la desarticulación colectiva es incentivada por dinámicas económicas, laborales, tecnológicas, en un contexto como este, revitalizar los vínculos comunitarios es parte de nuestro servicio público. La mera apertura de espacios de encuentro, colaboración y expresión cultural enriquece la vida comunitaria y fomenta un sentido de pertenencia. Pero también en un tiempo marcado por el encarecimiento de la vivienda, por la expulsión de las clases medias y humildes de los centros de las ciudades, el vaciamiento de los pueblos y donde la configuración urbana y laboral dificulta los lazos comunitarios, los espacios creativos que animan el encuentro son un instrumento valiosísimo como herramienta para reconectar las personas. Pienso con emoción en las ocasiones en que la Casa de la Cultura de mi pueblo, en ella, se han representado obras de teatro. Pienso en esas ocasiones con el local apretado de vecinas y vecinos, contenidos en emociones, pletóricos por asistir a un evento dirigido a todas las personas, donde lo simbólico no estaba limitado a la religión y a la Iglesia, que son habitualmente las actividades que logran concentrar a la comunidad. Porque las artes escénicas pueden ser un lenguaje común que ayuda a superar las barreras culturales, religiosas y lingüísticas, incluso también las generacionales. La participación en proyectos artísticos genera un sentido de logro y orgullo, fortaleciendo la resiliencia en la comunidad. En segundo lugar, hoy las artes escénicas siguen teniendo el privilegio de una recepción estética diferente, más pausada, más profunda, capaz de retener el tiempo de la mirada. Y me detengo aquí porque justamente las que podríamos considerar imágenes de época se enmarcan en las pantallas. Las imágenes de época serían estas imágenes precarias, podríamos llamar, imágenes por las que casi surfeamos, imágenes que apenas tienen espesor, por las que pasamos rápidamente y que nos dificultan profundizar en ellas. Son imágenes de época, pero no son imágenes que logran concentrar el tiempo de la mirada. No el que conseguían las escenas rituales, por ejemplo, la imagen de los espacios sagrados configurados para que muchas personas se unan en silencio ante ellas durante un tiempo determinado, habitualmente largo. Como si haciéndolo se activara un espejo donde el ver se hiciera verse a uno mismo y la mirada rebotara activando una suerte de introspección y pregunta, una sombra, porque lo que importa no suele mostrarse con la nitidez de los aparatos de quirófano o del escaparate. Lo que importa hay que extraerlo con algo de esfuerzo, abordar la oscuridad que lo protege. Así, en la contemporánea reconfiguración del mundo de las sombras, me parece que las artes escénicas tendrían hoy un renovado valor, siendo capaces de retener el tiempo de la mirada y de habitar desacomplejadamente esas sombras. En tercer lugar, las artes escénicas tienen hoy el privilegio material del marco de fantasía. Y esto me parece esencial, porque si entendemos como marco de fantasía el espacio de la posibilidad escénica, del puede ser, ese espacio que iría desde la caja de cartón que un niño se pone en la cabeza para fingir que está en la tele, hasta el umbral simbólico donde se hace un ritual, pasando por las pantallas conectadas, en todos los casos estamos ante marcos que acotan un espacio donde lo real, lo simbólico y la ficción convergen, pueden darse. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando la pantalla como marco de fantasía se apropia de la mayoría de nuestros espacios, desdibujando los límites que nos permiten identificar la verdad y la mentira, lo real, lo simbólico y lo ficticio? ¿Qué ocurre cuando esa posibilidad de entender
en qué marco simbólico nos encontramos acontece. Ocurre que cuando lo digital lo empapa todo, los humanos necesitamos, más que nunca, espacios de fantasía acotados, acordados con las personas que de manera consciente participan en los espectáculos. De un lado, el desdibujamiento de esferas que la pantalla conectada permite nos sitúa en un estado insostenible de ansiedad creciente ante la duda de lo que estamos viendo. Esa ansiedad de entender si lo que estamos viendo es cierto, si lo que estamos viendo forma parte de esas verdades del corazón que antes se citaban. De otro lado, ante el exceso de virtualidad y archivo, las artes escénicas concentran el poder de la materialidad, el poder del encuentro físico en un aquí y en un ahora, devolviendo al tiempo y al espacio un valor humano vapuleado por la virtualidad, el valor de lo que está aconteciendo y estamos experimentando sensorial, conceptual, corporalmente, más allá del ocularcentrismo predominante en la mediación tecnológica cotidiana. De forma que hoy los artistas que ya no tienen la exclusividad de la producción de imagen o de lo simbólico, tienen en el futuro en ciernes el privilegio de la distancia crítica y del abordaje de lo complejo, donde materialidad, sentidos, espesor reflexivo, imaginación y tiempo son bienvenidos para los humanos, pues todo ello está siendo dañado por inercias aceleradas que nos convierten en engranajes productivos, favoreciendo un uso adictivo, un uso precario y simplificado de las tecnologías, un uso que anima a delegar en ellas de una manera acrítica, por defecto, como si fuéramos parte o, si no, engranaje de esa máquina, un uso en el que la característica es aceptar por defecto, aceptar endiablados pactos por defecto, solo para poder pasar a la pantalla siguiente. Sin embargo, para que el potencial de las artes como servicio público del que os he dado algunas pinceladas pueda ser desarrollado, es preciso advertir que las artes no pueden estar sostenidas en la precariedad alentada por la época y sostenida también en la tradición artística. Y aquí os pido una tolerancia a lo que incomoda. Decía Kafka, si los libros que leemos no nos perturban, ¿para qué leemos? Si las palabras que tenemos que decir también en estos encuentros no nos perturban, ¿para qué hablamos? Es necesario también compartir aquello que nos perturba o nos incomoda, que tiene que ver con las condiciones menos visibles de nuestra práctica creativa. Por ello, me parece importante hablar de las condiciones y de las formas que convierten nuestra práctica en trabajo. Y he aquí que esta ponencia reclama un abordaje crítico de la situación de las artes escénicas cuando las denominamos nuestro trabajo. Hablamos de unas artes donde se congregan escritores, actrices, actores, dramaturgas, productores, gestores culturales, técnicos de la escena, comunicadores, traductoras, guionistas, poetas, bailarines, profesoras, becarios con o sin sueldo, investigadores polivalentes, creadores diversos, etcétera, etcétera, etcétera. En esta diversidad os pediría no pasar por alto un adjetivo que en muchos de los informes que en estos últimos meses he estado leyendo aparece. El adjetivo es polivalente. Parece que lo decimos con orgullo, pero quisiera rascar un poco más en esta palabra que a veces sustituimos por versatilidad, polivalencia y versatilidad. Porque si hay trabajos que se caracterizan por delimitar su práctica y especialización, en el mundo creativo la versatilidad y la multitarea son rasgos actuales de muchos trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas. Diría de la mayoría, que se ven obligados a ejercer multitud de tareas para sacar adelante sus proyectos en contextos de gran temporalidad, de gran intermitencia y de fuerte dependencia económica externa. Y cierto que algunos intérpretes y creadores con gran visibilidad y prestigio tienen la ventaja de poder concentrarse en una sola tarea creativa. De algunos podemos quizá decir escriben o podemos decir actúan, pero la gran mayoría suelen convivir
con una creciente exigencia de trabajos como creadores, divulgadores, administrativos y técnicos de sus proyectos. Y resulta llamativo, pues valorando que en su mayoría cuentan con un nivel medio y alto de estudios, esto también aparece en las estadísticas, en los informes y en los datos, que quienes se dedican al sector cultural de las artes escénicas tienen un nivel alto de estudios, sí, cierto, pero teniendo ese nivel alto de estudios nos encontramos con el pluriempleo. Nos encontramos que tanto pueden combinar diversos trabajos externos para mantenerse en el circuito escénico, dedicándose a su tarea escénica, pero siendo además profesores, diseñadores o camareros y camareras, o, una vez dentro, dedicarse a diversas tareas dentro del trabajo escénico, interpretación, dirección, montaje, administración, entre otras. A ello se suma que el trabajo escénico se visualiza socialmente en su resultado final. Lo que la sociedad ve es la puesta en escena, se ve y se aplaude, pero se pasa por alto el exigente, continuado e invisible trabajo que requiere su proceso y preparación. Un trabajo de concentración que es característico también de los trabajos intelectuales y creativos y que normalmente pasa desapercibido. El trabajo también de ensayo, montaje, investigación y puesta en escena. Por otra parte, tradicionalmente los trabajos de la creación se han relacionado más con el ser que con el hacer, alimentándose la idea de que ese ser, que suele venir de una vocación o pasión creativa, opera como fuerza capaz de resistir con nosotras las peores situaciones adversas. Ese aguante que se presupone al sector cuando se recorta un poquito más o se recorta todo en cultura o se considera un ámbito más prescindible. Educados en la perversa canción de que la pobreza va en el arte, que la vocación debe soportarlo y anteponer la pasión a toda precariedad o sufrimiento. De hecho, es habitual todavía encontrar a personas que consideran que quien se dedica a la creación haría ese trabajo, ese recital, esa obra, esa actuación gratis o de todas maneras, porque hacerlo debe considerarse como un pago. Incluso cuando pierdes dinero por trabajar, tendrás que escuchar y sonreír cuando te dicen qué suerte tienes dedicarte a eso que tanto te gusta. Así, desmontar este mito implica subvertir que la precariedad que sigue caracterizando gran parte del sector es algo merecido e incontestable, porque cuando la precariedad se romantiza, se asume por parte del discurso hegemónico como algo naturalizado y sin poder de reversibilidad, sin poder de reacción. Y esto es inadmisible, esto debiera ser inadmisible para trabajos y vidas dignas. Bajo esta dinámica solo podrían crear los ricos y los valientes, los ricos que tienen un sustento económico que les permite cobrar con capital simbólico, ser pagados con capital simbólico, y los valientes que piensan que asumen ese reto de estar dispuestos a ser pobres y ser trabajadores del mundo escénico. Quienes reclaman el trabajo escénico y el trabajo creativo como trabajo nos rebelamos frente a esta situación. Quizá mejor que yo lo digan las voces propias que quiero compartir, voces de creadoras que dicen lo siguiente: a veces hay que subsidiar a la institución. Una vez dejé a mi familia sin televisor por 2 meses para poder presentar en una bienal organizada por la Fundación de una Familia Millonaria. La obra fue premiada y el premio, vaya, era llevar la obra a otra bienal. Esta idea de que el premio o el pago sea un viaje me parece del todo una infantilización. O Nuria Will, en este caso, cuando afirma: aunque habitualmente trabajamos para instituciones públicas, no somos funcionarios, ni proveedores, ni empresarios. Ocupamos agendas y centros culturales inmersos en una precariedad multicolor, exigencia de flexibilidad, autoexplotación, movilidad extrema, inestabilidad laboral, precariedad salarial y desregularización de los derechos laborales. Fijaros que como efecto en el carácter precario de muchos de los trabajos creativos, hoy radicaría la situación ventajosa de quien puede contratar movido por la maximización racionalista de
con menor inversión encuentro mayor beneficio, pues puedo contar con los vocacionales y entusiastas trabajadores de las artes. Y ahí se acomoda la excusa de temporalidad e hiperproductividad proyectada sobre tantos trabajadores creativos, de forma que el entusiasmo que nos moviliza puede ser instrumentalizado para elegir a quienes entre la multitud de personas cualificadas están dispuestas a dar más por menos, siendo las más entusiastas. ¡Ay, es imposible abusar de ti! Es una de esas frases que también más de una persona de las que estamos aquí posiblemente hemos también escuchado. En esta práctica, en la intermitencia del sector, los trabajos temporales se presentan a menudo como premio después de un proceso competitivo. Procesos de concurso concatenados de los que el tecnocapitalismo se beneficia rompiendo vínculos entre iguales, animando a convertir a los compañeros en rivales y dificultando la cohesión comunitaria. He aquí un hilo que enlaza con la primera idea que comentaba, esa importancia de la comunidad, de lo comunitario, no solamente en el contexto de las artes escénicas, sino de lo comunitario, de ayudar a crear comunidad en la sociedad contemporánea. Para ese doble vínculo de comunidad dentro y fuera, tomar conciencia de esa desarticulación colectiva a la que lleva convertir nuestra vida en una competición en concursos concatenados es algo que me parece importante. En este sentido, no es trivial que la profesionalización de lo creativo se haya convertido en el corazón de la economía. No pocos investigadores de la cultura contemporánea observan cómo la economía digital se inspira en gran medida en la economía creativa de trabajadores y trabajadoras como nosotros, de forma que los modos artísticos parecen hoy inspirar a los actuales modos económicos en el contexto digital, con algunos rasgos comunes como los que veis en pantalla. En primer lugar, la conversión del sujeto en marca, ese yo producto que se expone al escrutinio público de las pantallas y que vive no solamente con esa ansiedad de hacer bien su trabajo, sino de estar sometidas y sometidos a ese escrutinio de vivir allí donde nunca es de noche. En Internet siempre es de día, ¿no? En el escaparate permanente. En segundo lugar, la extensión del capital simbólico, su normalización, capital simbólico y visibilidad como pago suficiente o como pago legitimado. Y por último, la fusión de tiempos, de vidas y trabajo. Allí donde viene la tecnología con nosotros, seguimos trabajando y cada vez es más difícil diferenciar dónde empieza la vida, dónde termina el trabajo. De manera similar a cómo también cuando nos dedicamos a la práctica artística decimos no hacemos arte, sino somos artistas, de forma que es difícil dejar de ser artista cuando se come o cuando se duerme. En ese ser todo el tiempo es también, se toma también una seña de identidad para esos modos económicos contemporáneos. Como proyección de futuro mejorado para las artes escénicas, sería por tanto imprescindible mantener y alentar la rearticulación colectiva. Desde ella es preciso lograr nuevos derechos laborales para la cultura, mejor regulación, pagos justos y cuidado de las trabajadoras y trabajadores del sector, pensando también en sus periodos sin cotizar y en sus jubilaciones. Hay aquí un superlativo cuando hablamos en cómo facilitar la vida más allá de nuestros trabajos. Para ello, una de las dificultades más claras y dolorosas de las artes escénicas vendría porque sobre ellas se ha proyectado con insoportable dureza lo que podemos llamar violencia burocrática, tristeza administrativa, etcétera, etcétera. De hecho, hace unos años presencié como un auditorio de trabajadores del mundo del teatro se estremecía cuando escuchaban esta palabra casi totémica, burocracia. Burocracia lograba estremecer y lograba compartir anécdotas por parte de cada una de las personas que estaban en esa sala, porque a todas en algún momento les había punzado hasta casi hacerles llorar o hacerles llegar al paroxismo. Esa palabra amenaza con el tsunami que les pone en riesgo y aumenta de un lado el desafecto con su trabajo y de otro el trance social de una cultura que corre el riesgo de ser una cultura peor, una cultura envasada, menos libre, más devaluada,
donde el placer ya no está en el hacer bien un trabajo, sino que el placer solo puede estar en el resoplido del terminar, del uff, por fin he terminado, uff, por fin puedo pasar a otra cosa. Nuevamente lo expresan mejor que yo los testimonios en primera persona de dramaturgas, creadoras, directoras de teatro con las que he tenido la suerte de hablar en estos últimos años. Una de ellas dice: desde julio intento firmar el contrato y no puedo, pero hoy, después de unas 6 horas delante del ordenador, admito mi frustración de no conseguirlo. El tema es así a diario, cada día es más inhumano. Mi tristeza administrativa va más allá de la mera frustración por este trámite no acabado. Hoy he sido capaz de verbalizar algo que me cuesta nombrar, nada nuevo, simplemente la violencia burocrática, algo que estamos sufriendo desde hace mucho, pero que está dando una nueva vuelta de tuerca con la digitalización y la adaptación a la crisis ecológica para retorcer proyectos creativos y poder justificarlos en formularios diabólicos. Esta sensación de pasar nuestro tiempo justificando trabajos y no dedicados a nuestros trabajos es algo que se repite en los testimonios que me encuentro. Una vez actuamos en ese teatro con un espectáculo en el que éramos 22 personas en gira y debí mandar solo para los riesgos laborales 4 documentos por cabeza, más varios generales, o sea, un centenar de PDFs para luego ver a los técnicos de la casa fumando en el escenario subidos a sitios peligrosos, delicados, sin arnés. Preparar toda esa documentación en plena gira me supuso una madrugada encerrada en el baño de un hotel donde llené hasta el plato de ducha de papeles. Ese día me dije, basta. No olvidemos que en el trabajo escénico mediado habitualmente por instituciones, los trabajadores son casi siempre grupos pequeños o agentes autónomos que no disponen de la infraestructura ni de la logística necesaria para negociar y gestionar como sí lo hace una empresa con trabajadores diferenciados que se ocupan de trámites, informes y pagos y con apoyo sindical. Asimismo, pareciera que a los gestores económicos les cuesta empatizar con el trabajo cultural como si habláramos códigos distintos que culminan en la proyección de falta de fiabilidad. Es también llamativo encontrar en esos testimonios que os comparto expresiones como esta que veis. Hacienda no nos entiende. Vaya, aquí tenemos que mejorar muchas cosas. Esta expresión en concreto me la decía también una directora de teatro cuando a la compañía le reclamaban justificar haber gastado dinero en comprar ropa en Zara, como si para hacer una obra contemporánea tuviéramos que reciclar el vestuario de una obra del siglo de oro. O sea, como si se generara esa sospecha siempre amplificada en el contexto cultural. Yo creo que parte de la fragilidad del polivalente sector cultural implica pasar por mayores exigencias administrativas y burocráticas que les priva de la mejor dedicación a sus trabajos, proyectándoles desconfianza y sospechas, más gestiones y tareas que nunca se pedirían a un médico o a un político. ¿Por qué la cultura tiene que soportar esta presión? ¿Por qué los creadores deben sentirse menos fiables, siempre en deuda y con culpa, siempre en concurso? Creo que urge entender que la peculiaridad del sector exigiría más que en ningún otro trabajo liberar los tiempos de burocracia inútil y de sospecha eterna, recuperar los tiempos limpios para la creación verdadera, porque de momento la digitalización no está cumpliendo sus promesas. De hecho, el riesgo actual e inminente no es solo una humanidad leída mayormente por máquinas bajo fuerzas monetarias, sino leída por humanos que se comportan como máquinas. Si pensamos en los avances en IA para la creación, de los que también se hablarán en estos días en Futura Escena, son muchos los retos. Quizá el más sencillo, pero aún esquivado, es este que os acabo de comentar: facilitar nuestro trabajo, facilitar los trabajos tediosos. Sin embargo, quizá hemos visto que las IAs se ocupan antes de lo creativo y no se han ocupado y han dejado pasar de largo estos trabajos tediosos. Otros retos también son importantes y serán debatidos aquí y que tienen que ver con la apropiación de derechos de autor para entrenamiento de las IAs, con el uso no consentido de obras, con la apropiación de estilos creativos, con el tipo de trabajo creativo que se genera
genera y con el tipo de regulación que favorece a empresas y no a creadores. Cierto que todo ello reclama otras formas de trabajo y exigencia para los creadores, donde tanto cabe defender derechos y regulaciones como cabe también activar nuevas y sinérgicas colaboraciones con contextos con los que no siempre colaboramos. Me refiero a universidades y centros de investigación más allá de los ámbitos propios de la escena. Y quizá el hecho de que las artes escénicas tengan un contexto educativo que se realiza al margen de la universidad, es decir, que teniendo formación universitaria en posgrados, en trabajos de investigación, etcétera, pero la peculiaridad educativa de las artes escénicas quizá hace que se eche en falta una colaboración más productiva, más creativa en estos ámbitos de la investigación, de la creación y de los centros de investigación. Pienso incluso en el propio Instituto de Filosofía en el que yo trabajo, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, como centros en los que podríamos llegar a pensar de maneras estimulantes proyectos vinculados con la mejor tecnología para el mejor uso para las prácticas, para las artes escénicas. Creo que esta alianza no solo sería semilla de innovación artística, sino de resistencia ante las inercias epocales de los algoritmos que se retroalimentan hoy en la prisa y que promueven imaginarios más complacientes y conservadores. Pienso que en la frase que veis en pantalla de la filósofa Simone Weil, una frase que escribió hace casi ya un siglo y que me parece que hoy tiene mucha vigencia, podemos ver sentido al doble valor que tendrían las artes escénicas en relación a su aportación social y la necesidad que tenemos también de aplicarlas dentro de las artes escénicas para que esa aportación crítica pueda darse. En esta frase que os propongo, la filósofa Simone Weil plantea, refiriéndose a las organizaciones sociales, plantea un juicio moral que me parece interesante en relación a las artes escénicas como servicio social. Ella reflexiona sobre cómo, desde su punto de vista, una organización puede ser considerada positiva o buena si aumenta la igualdad elevando y no rebajando. Cómo puede ser considerada negativa si favorece la desigualdad. Pero llama la atención sobre una tercera posibilidad que creo que es crucial en la época que vivimos, con los riesgos tecnológicos convertidos en inercias de época. Esa tercera posibilidad es la que nos habla de, ojo, una organización social puede ser odiosa si genera compartimentos estancos. Es decir, una organización social, sea del tipo que sea, pero a las que estoy mirando y a las que estoy criticando, tienen que ver con esas organizaciones mediadas por tecnologías, movidas por fuerzas monetarias, cuando favorecen que las personas repitan sus destinos, sus herencias. Es decir, que de un pobre solo pueda nacer un pobre, que de contextos conservadores solo puedan reiterarse esos modelos de imaginarios y de vidas más conservadoras. Romper esa condena que nos sentencia a ser lo que se espera de nosotros sin poder ejercer libremente el derecho a ser, a soñar con ser, es algo que puede venir subvertido, desmontado por el trabajo humanístico, por el trabajo artístico, y las artes escénicas, pienso, tienen aquí un grandísimo poder. Para ir terminando y como horizonte de futuro, la conciencia de estos lastres creo que está, por supuesto, debatiéndose como corazón crítico de reivindicación de un sector escénico digno para sus trabajadores, digno y punzante para la ciudadanía, porque la sintonía que enlaza educación, una sociedad más sensible, cultivada, y trabajo cultural, contribuiría a elevar el estatus del trabajo artístico, proporcionando un mayor respaldo a las artes. Lo haría además desde una circularidad evidente en el que la retroalimentación
que la mejor cultura provocaría, generaría la mejor sociedad imaginable, la más emancipada. Una circularidad que habla de la mejor cultura para la mejor sociedad, de la mejor sociedad para la mejor cultura. Así, cabe reforzar los avances colectivos desde esos trabajos que vienen realizándose y que están consiguiendo grandes logros, o de los que esperamos grandes logros, como los luchados por asociaciones, redes, por el Estatuto del Artista, que ponen en valor lo comunitario de las artes escénicas, su de dónde venimos y su a quién nos dirigimos. Y aquí, educación e igualdad debieran ser pilares del mejor futuro, porque bajo la expectativa que la formación pública y la enseñanza especializada en artes ha generado en las últimas décadas, hemos visto el asentamiento de nuevos agentes del discurso escénico, de forma que, frente al viejo panorama donde unos pocos creaban para muchos, ahora muchas personas crean para muchas personas. Están cambiando los públicos, claro que están cambiando los públicos, pero también están cambiando los imaginarios y los sujetos creativos. Hoy, para poder ser actor o dramaturga, unos niños han debido preguntarse: ¿puedo serlo? Para cambiar los relatos predominantes, alguien ha tenido que preguntarse: ¿qué pasa si el protagonista, en lugar de llamarse José María, se llama María José? ¿O qué ocurre si quienes salen difuminados al fondo de la foto se acercan y hablan? Esto es algo cotidiano, es las artes escénicas, y es también una forma de, un modelo de posibilidad para la sociedad a nivel de imaginarios. Mirado con perspectiva, la incorporación de trabajadores que rompen estereotipos y que además vienen de una formación pública, de una formación reglada, es algo relativamente reciente y esperanzador. En España, la transformación hacia la diversidad ha sido paralela a una mayor y más clara apuesta por la educación pública y por la reclamación de una igualdad que hablaría de cómo se han modificado las condiciones que permiten a las personas desde su infancia poder formarse y trabajar para ese ser, para ese soñar con poder ser. Aunque aún es distinto convertir aficiones en trabajo, algo que sí es viable en tecnología, y fijaros un ejemplo muy sencillo. En la tecnología es muy habitual ubicar a... es muy habitual que quienes se han formado, por ejemplo, en ingenierías, acudan a esa épica, incluso cultura de garaje, hemos podido convertir una afición en un trabajo. Ahora que el poder político está también a nivel global, está en manos no solo de las grandes fortunas, sino grandes fortunas de la tecnología. Estas grandes fortunas que vienen de esos jóvenes que han convertido afición en trabajo, de esos hombres jóvenes de determinados lugares del mundo que sin ningún tipo de visión acomplejada han convertido afición en trabajo desde la cultura de garaje, ¿no? Cacharrear para poder trabajar de esto. Justamente en el ámbito de las artes escénicas y de las humanidades, lo que a menudo hemos escuchado es: ah, vaya, es que tu trabajo es como una afición. Es decir, no tanto una afición convertida en trabajo, sino: vaya, vuestro trabajo parece una afición. Ese puede parecer tiene que ver con la pasión, pero ese poner en valor necesario, enfrentando esa precariedad que he criticado, tiene que ver con la necesidad de resignificar y revalorizar las artes escénicas y el arte como trabajo. Esto acontece cuando se apuesta por modelos educativos que devalúan lo testimonial, lo narrativo y lo expresivo para lograr todos los valores de las artes escénicas como servicio público. Para ello necesitamos del entramado de las artes y del pensamiento en la educación. Y terminando ya, como os decía, advierto que si el modelo de valor hegemónico tecnocapitalista al que me he referido sigue asentándose de manera global, la diversidad en las artes, en la educación, en la cultura, puede ser la primera damnificada. Y esa diversidad es algo importantísimo, es algo que merece la pena ser reivindicado, porque habla de las personas, porque habla de las culturas,
porque las dificultades a las que nos enfrentamos en los próximos tiempos provienen de una globalización entendida no ya para garantizar niveles de igualdad y derechos sociales a todas las personas sensibles con su diversidad, sino de una globalización sesgada por poderes económicos que, manteniendo desigualdad social, incentivan homogeneidad cultural. La educación y las artes pueden ayudar a enfrentar este sesgo y reivindicar el valor de la cultura y, por tanto, la necesidad de crear condiciones laborales y educativas para un hacer creativo bueno. No solo beneficiaría a los trabajadores de las artes escénicas, hacerlo activaría la cultura como herramienta social, la cultura no solo como gasto, la cultura como la mejor y la más necesaria inversión humana. Muchas gracias. A ver, muchas gracias, Remedios, por el esfuerzo que ha supuesto hacer un resumen.